Jaime Arellano en La Nación, el programa de mayor audiencia matutina en calidad de entrevistas. Para que el Poder Judicial pueda hacer su trabajo profesionalmente, independientemente. ¿Cuál es el nivel de abstención que realmente se podría dar? Ir resolviendo los problemas del país poco a poco. La voluntad y la libertad de los ciudadanos nicaragüenses. Debate y opinión política, económica y social de nuestro país. Conducido por el licenciado Jaime Arellano. Buenas noches, amigos y amigas vandálicas. Buenas noches y amigos de la gran familia Azul y Blanco. Gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano en La Nación. Gracias a todos aquellos que nos están escuchando a través de la Radio Corporación, todo el movimiento campesino, todo el sector rural, todo el movimiento, todo el pueblo de Nicaragua, que no puede escucharnos, no puede vernos a través de pues no tienen internet, pues a través de la Radio Corporación, radio defensora de la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho. Una institución en Nicaragua como es la Radio Corporación, que nos permite y nos retransmite este programa todos los días a partir de las 7:30 de la noche. Nos digamos a todos aquellos que nos están viendo en diferentes partes del mundo, en Europa, en Asia, en África, en África del Sur. Nos están viendo en los estados, diferentes partes de los Estados Unidos, en Centroamérica. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes. Un día más en que Nicaragua y el pueblo de Nicaragua sigue demostrando su valentía, su perseverancia, su resistencia, su voluntad, su paciencia en esta lucha que estamos teniendo de una manera cívica para lograr la libertad de expresión, para lograr democracia, para lograr institucionalidad, para lograr que se hagan elecciones libres y transparentes y que sea la voluntad del pueblo de Nicaragua la que decida realmente quiénes son los que queremos que estén gobernando nuestro país, en unas elecciones donde realmente represente la voluntad de la mayoría de los nicaragüenses, con toda la transparencia y la garantía necesaria. Eso es lo que estamos luchando. Por eso le seguimos haciendo un llamado al gobierno Ortega Murillo de que ya deje de reprimir al pueblo de Nicaragua. Ya el pueblo de Nicaragua ya no quiere más sangre, ya no quiere más derramamiento de sangre, ya no quiere más violencia, ya no quiere más represión. Y que cambiemos, que se cambie, que en vez de la represión haya campaña política, que en vez de las balas sean los votos los que decían lo que quiere la mayoría de los nicaragüenses. Si es verdad que usted, el Frente Sandinista, es la mayoría de los nicaragüenses, ahí lo va a demostrar. Pero también tengan la valentía de aceptar si no son la mayoría. Y que sea el pueblo a través de los votos, con toda la garantía de vida y por haber, decida cuál es. Yo creo que es hora de recapacitar. No hay que seguir destruyendo Nicaragua. Cada día que pasa la economía va más para atrás. Se está destruyendo aún más. Centenares de nicaragüenses siguen perdiendo sus empleos. Centenares de nicaragüenses siguen yéndose al exilio. Ya no digamos las decenas de miles de nicaragüenses que están en el exilio en condiciones sumamente difíciles, deseando volver a Nicaragua, deseando volver a su patria, a sus familias, para juntos, dar un proceso democrático, transparente, donde podamos convivir todos los nicaragüenses, respetándonos el derecho de pensar, el derecho de hablar, el derecho a protestar, el derecho a pensar diferente. Podamos sacar a Nicaragua nuevamente en el rumbo que todos deseamos. El día de hoy quiero respaldar y saludar una conferencia de prensa en Nicaragua donde estuvo
Miguel Mora desde Managua y Carlos Fernando Chamorro desde San José, Costa Rica, junto con las principales cámaras del COSEP, AmCham y miembros de la Alianza Cívica, donde se le exigía al gobierno que se devolvieran tanto a Miguel Mora como a Carlos Fernando Chamorro las instalaciones de sus respectivos medios de comunicación, sus equipos y todo lo que injustamente le había sido confiscado. Hay que cooperar hay que demostrar al mundo que en Nicaragua se puede volver a tener libertad de expresión, que puede volver a existir el periodismo independiente de una manera injusta y arbitraria en ambos casos. Ya no digamos las decenas de periodistas que han tenido que están exiliados fuera de Nicaragua. Más de 70 y pico periodistas independientes están exiliados fuera de Nicaragua, producto de las amenazas y la represión del gobierno Ortega Murillo. Ya no digamos los canales de televisión que arbitrariamente fueron saboteados y otros callados. Así que respaldamos la posición de Miguel y de Carlos Fernando de exigir que le devuelvan su canal de televisión. Vamos a continuar con la lectura que nos dejó el padre Tomás, que refleja 10 años después exactamente la realidad en la que estamos viviendo ahorita. La lectura dice: háganse fuertes, por lo demás háganse robustos en el Señor con su energía y su fuerza. Pónganse la armadura de Dios para poder resistir las maniobras del diablo, porque nuestra lucha no es contra fuerzas humanas, sino contra los gobernantes y autoridades que viven en este mundo y sus fuerzas oscuras. Nos enfrentamos con los espíritus y las fuerzas sobrenaturales del mal. Por eso pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo pueda resistir y permanecer firmes a pesar de todo. Tomen la verdad como cinturón, la justicia como coraza y como calzado el celo por propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atrajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el calco de salvación y la espada de espíritu, o sea, la palabra de Dios. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Sepan velar para proseguir su oración sin desanimarse nunca, e intercedan por todos los hermanos. Rueguen también por mí, para que cuando hable se me den palabras para anunciar valientemente el misterio del Evangelio. Hasta encadenado soy embajador de este Evangelio, por tanto consígame de Dios la valentía para hablar como tengo que hacerlo. Tremenda lectura. También quiero, día de hoy, movimientos sociales, movimiento campesino, movimiento de estudiantes 19 de abril, movimientos de familiares de presos expresos políticos, madres de los mártires, convocaron a un paro nacional de 3 días, 22, 23 y 24 de agosto. Vamos a ver cuál va a ser la posición de la Alianza Cívica, la posición de la Unidad Azul y Blanco alrededor de esta convocatoria que hicieron, el emplazamiento que hicieron estas organizaciones al sector privado y a las otras organizaciones. Tomemos de cuenta que el movimiento campesino es parte de la Alianza Cívica, el movimiento de estudiantes 19 de abril es parte de la Alianza Cívica. Irá a darse y no irá a darse. Entonces, parte de las acciones que creen que los diferentes sectores que se deben de hacer para seguir manteniendo la presión tanto nacional como internacional al presidente Ortega y a su gobierno. Vamos a preguntarle a nuestra invitada de hoy, es la doctora Azucena Ferrey, presidenta del Partido Social Cristiano, una persona con una enorme trayectoria en la lucha política nacional, en la lucha militar inclusive. Ella fue parte de la Contra, tuvo parte de las negociaciones de la Contra, fue oposición
al gobierno de Ortega, después fue aliado con el gobierno de Ortega, y es una de las personas que dice claramente lo que piensa, con una mucha experiencia, genera mucha controversia. Pero comentaba yo con ella antes de entrar al programa, que si hay una de las personas que puede conversar con todos los sectores de Nicaragua en este momento es ella, de alto nivel. Y eso la pone en una posición ventajosa y la pone en una posición interesante porque domina mucha información, domina además de sentir de todos los sectores alrededor de qué tan cerca estamos, si es que estamos cerca, o qué tan largo estamos, de realmente llegar a un acuerdo para ponerle fin a esta situación que vamos, a esta lucha que vamos, que ya lleva más, vamos por el 15º mes de esta revolución cívica y pacífica e histórica que estamos haciendo aquí en Nicaragua. Vamos a un cambio y ya regresamos. Ahora, abrir una cuenta de ahorro nunca ha sido tan fácil. La nueva cuenta online de BDF podés abrirla desde tu celular, tablet o computadora en tan solo minutos, desde cualquier lugar, sin tener que hacer filas ni esperar. Con tan solo $10 o 300 córdobas, activas tu cuenta y recibirás una tarjeta de débito Visa Internacional como esta, en la sucursal que tú elijas, con la que podés retirar dinero en efectivo desde cualquier ATM BDF y hacer transferencias ACH gratis. Lo único que tenés que hacer es ingresar tu solicitud en bdfnet.com y no olvides tomarte tu selfie. Le encantan los selfies. ¡Qué rápido! Mi cuenta online está lista para activarse. Así de fácil abrí mi cuenta, en tan solo 3 pasos. Todas las cosas buenas comienzan con un selfie. Abrí tu cuenta online con BDF. BDF. Simplifícate. Si no existiera la imaginación, tampoco podríamos imaginarlo. Si no existiera un país que quisiera estar conectado, no existiría una empresa que viviera para estar conectada con vos. Vos nos hacés mejor. Jaime Arellano en La Nación, el programa de mayor audiencia matutina en calidad de entrevistas. Para que el Poder Judicial pueda hacer su trabajo profesionalmente, independientemente. ¿Cuál es el nivel de abstención que realmente se podría dar? Ir resolviendo los problemas del país poco a poco. La voluntad y la libertad de los ciudadanos nicaragüenses. Debate y opinión política, económica y social de nuestro país. Conducido por el licenciado Jaime Arellano. Divertite el doble con el doble de megas. Al activar tus bonos con internet desde 50 córdobas o al contratar o renovar tu plan postpago. Ahora también con Instagram gratis sin consumir tus megas. LTE Movistar, el internet más rápido de Nicaragua. Bueno, estamos de regreso a la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestra invitada, la licenciada doctora Susana Ferrey, presidenta del Partido Social Cristiano. Doctora Ferrey, gusto saludarla. ¿Cómo va todo por allá, hombre? Hola Jaime, ¿cómo te ha ido? Aquí caminando, me imagino la población en general y yo sentimos que a veces vamos demasiado lento en la búsqueda de una solución definitiva a las diferentes crisis que estamos viviendo. Creo que a pesar de tener un poco claro el panorama, no ha habido la suficiente aceptación del mismo en la búsqueda de romper un impasse que está entorpeciendo una reanudación de diálogo
para ir adentrándonos al elemento fundamental en la que el pueblo de Nicaragua en general coincide, que tiene que ser el debate sobre las reformas al sistema electoral. Porque estamos plenamente convencidos, y vos lo decías en tu intervención, que este es el momento de hacer los cambios que el país necesita, usando el voto, olvidándonos de la violencia física y lógicamente alargándonos, poniendo enormes distancias en la posibilidad de una nueva confrontación bélica. Así que creo que tenemos que tomar algunas decisiones en general, los actores principales y los espectadores, en el ámbito de esa expectativa que se convierta en apoyo a la toma de decisiones que puedan servir para resolver la crisis, Jaime. Azucena, vos lo comentábamos antes de entrar al aire, vos sos una de las personas, por tu enorme trayectoria, por tu carácter, por esa habilidad que tenés, de que puedes platicar con todos los sectores. Y estamos hablando con plática con gente de alto nivel en todos los sectores, tanto en la oposición como en el gobierno. Con la oposición hemos logrado platicar porque son más abiertos, más flexibles, pongámosle, a dar entrevistas y hacer comentarios y intercambiar puntos de vista con los medios de comunicación. El gobierno es más difícil, y menos todavía con medios que ellos consideran terroristas o de oposición, como que nos consideran a nosotros. En tu plática que vos tenés con ellos, en tus conversaciones que vos tenés con ellos, aló, aló, ¿me estás escuchando? Entonces una llamada y... ¿Aló? ¿Aló? ¿Me estás escuchando? No, hubo un gran periodo de tiempo que te perdiste. Sí, ya fue problema, fue culpa mía aquí en mi aparato, pero ya lo logré superar. Ok. Volviendo a lo que estaba la pregunta. En la plática que vos has podido sostener con gente del gobierno, ¿qué atrasa? ¿Cuál es el principal impedimento que ve el gobierno, que ven los funcionarios del gobierno para lograr un acuerdo? Yo creo que hasta cierto punto lo que hace falta es un enorme grado de franqueza de todos los sectores. Porque, como vos bien lo decís, cuando uno está conversando personalmente, uno puede entender que se comprende a plenitud la dificultad de las crisis que estamos viviendo y se llega al entendimiento de que se debe buscar una solución efectiva. Pero creo que algunos amigos en el gobierno tienen el problema de no poder acceder directamente a la fuente de poder. Y creo que están demasiado ensimismados en conversaciones entre ellos mismos. Y eso no te permite alimentarte de opiniones diferentes, de ideas diferentes que pueden, combinadas con las tuyas, ir creando posibilidades de soluciones, de alternativas. Creo que han jugado a los tiempos, pero yo siento que a veces como que el tiempo también se les puede escapar de las manos, porque no, valga la redundancia, no todo el tiempo podés controlar el tiempo. Y creo que nosotros nos estamos acercando a esos tiempos límites, y debería lógicamente de haber una toma de decisiones de los diferentes sectores. Yo creo que el 19 de julio, que ha sido bien debatido y comentado el discurso del presidente Ortega, al fin y al cabo se hizo un planteamiento ahí.
se dijo que había una voluntad de llevar un proceso electoral transparente. Bueno, yo creo que ahí está un reto, habría que hacerle la contrapropuesta de cuáles son, y si hay oportunidad de conocer el documento de entendimiento que se hizo con la OEA, o si va a haber una nueva oportunidad para alguna iniciativa diferente en cuanto a las reformas al sistema electoral. Pero hay un impasse de ambos lados, ¿verdad? Es como que estuviéramos viendo un calentamiento de pugilistas, pero que al fin y al cabo no llegan al centro del cuadrilátero ni empiezan a llevar el ritmo de la pelea, de la contienda, al ritmo que uno está necesitando que se lleve. Ha hecho falta eso de ambos lados, como atrincherado. Si el uno dice que el diálogo tiene que ser diferente, con actores diferentes, yo creo que la obligación de la población de Nicaragua es empezar a preguntar, bueno, ¿quiénes son entonces? Aquí no queremos aceptar los nicaragüenses dos cosas. Lo hemos venido aceptando a remolones, a empujones, a cuentagotas. Se nos dio un plazo al 21, pero no le hemos dicho sí, ok, estamos de acuerdo, vamos para el 21, pero ¿cómo es que vamos a llegar al 21? ¿Cuáles son los obstáculos que tenemos que apartar para poder llegar como quisiéramos llegar a esa fecha del 21? Esa contrapropuesta no se ha hecho. Que los partidos políticos, sí, en todas partes del mundo civilizado, el foro de debate por excelencia es el Parlamento. Que aquí los partidos, no estamos hablando de eso, estamos hablando del foro por excelencia, que allí tenemos una gran desventaja. Pero entonces los sectores de oposición no han empezado a recorrer un camino que acorte las distancias, que permita establecer una línea de convencimiento, que pueda aunar intereses, no personales ni particulares, sino intereses para solventar la crisis, coincidencias que te permiten trabajar una nueva alternativa. Pero sucede aquí el que tiene la principal responsabilidad y el que tiene la principal responsabilidad de buscar cómo resolver esta crisis es el presidente de la República, pero sobre todo un presidente que tiene todos los controles, controlado todos los poderes del Estado. Entonces la pregunta es, ¿entiende el presidente Ortega y su gobierno es tan claro que la Nicaragua de hoy no es la Nicaragua de antes de abril del año pasado y que no va a volver a ser que no vamos a volver a una Nicaragua como antes de abril pasado? Porque tenemos un gobierno que se sienta a negociar, negocia y nombra a mediadores y a moderadores, al nuncio y a la OEA, llegan a acuerdos, se firman acuerdos y no se respetan los acuerdos. Ok, acuérdate que ya hubo unos dos grupos de acuerdos: la liberación de los presos políticos, que se les permitiera a los nicaragüenses la libre circulación, que se les permitiera a los nicaragüenses el derecho a protestar dentro del marco legal, que se les permitiera a los medios de comunicación poder transmitir, que se les permitiera a los medios de comunicación poder adquirir la materia prima, y nada de eso se ha cumplido. O sea, la liberación de los presos políticos, no ha habido una liberación, lo que ha habido es una excarcelación de los presos políticos. A los medios de comunicación no les permiten, no les devuelven su equipo ni les permiten abrirse, no permiten la participación de las marchas. Y todavía te dice, bueno, es que tenés que pedir permiso. Y van todas las organizaciones a pedir permiso y les llega el permiso. Pero ellos sí se dan permiso las veces que llegan a área para poder marchar y hacer todas sus actividades que ellos quieran. Entonces la pregunta es, por eso te digo, ¿qué señales da el gobierno? Da una señal que haya dado el gobierno que realmente tiene voluntad o quiere llegar a un acuerdo. Al momento de adentrarte, Jaime, en un proceso electoral, y hablando de las reformas electorales, todas esas inquietudes que vos has planteado tienen que ser motivo de nuevos acuerdos en la mesa de conversaciones.
No puede haber un proceso electoral sin campaña electoral. Y la campaña electoral te da el derecho a la movilización, te da el derecho y la obligatoriedad de tener a mano y al alcance de las posibilidades los medios de comunicación para poder divulgar los intereses y las propuestas y las ofertas que le haces a la población, para poderle decir por qué se debe de entregar el voto a un determinado candidato y no a otro. Eso creo que el proceso electoral, por eso yo siento que la llave y el candado está en el ámbito del debate del proceso electoral. Los procesos electorales ponen en libertad a los ciudadanos que están privados de su libertad injustamente. El proceso electoral te da una dinámica propia que permite, no te puede impedir las movilizaciones, ni te pueden estar diciendo lo que vos pedir permiso. Lo que vos haces es presentar una serie de calendarios de todas las actividades que vos vas a ir haciendo para poder ir cubriendo las necesidades de tu campaña. Por eso yo creo que debemos de estarnos enfocando en cómo lograr que esa oferta del 19 de julio de empezar a debatir las reformas electorales sean realmente efectivas y podamos adentrarnos a ese debate en el menor tiempo posible. Pero Tienes que empezar a decir cuáles son las coincidencias entre las diferentes organizaciones de los artículos que quieren reformar para una garantía mayor en el respeto a la voluntad popular. Todo eso se tiene que venir hablando y se tiene que venir diciendo, pero tiene que ser debajo del paraguas del proceso electoral. Es como que me diga, o sea, él quiere dialogar o empezar a negociar una reforma electoral dentro del círculo de la Asamblea Nacional. Y vos decís, la Asamblea Nacional es el poder político donde se resuelven las cosas en circunstancias normales, pero no un poder electoral, es el foro de debate, es el foro de debate. Por eso, pero en circunstancias normales. En cualquier parte. En circunstancias normales, no es una asamblea que producto de un fraude electoral, un partido político tiene más de 70 diputados. ¿Qué vaya a debatir? Jaime, ¿Qué vaya a debatir a un foro? ¿Qué vaya a debatir a un foro donde el Frente Sandinista tiene más de 70 diputados? Jaime, el proceso electoral te permite mandar a la Asamblea Nacional todo aquello que sea acordado en la mesa de conversaciones del diálogo para su debida aprobación. Esa tiene que ser uno de los requisitos, porque lógicamente la diferencia abismal que hay en las bancadas con el número de diputados, lógicamente te crea un desbalance abismal. Por eso tiene que haber un acuerdo previo, que aquello que se acordó aquí tiene que ser exclusivamente ratificado por la Asamblea para una verdadera legitimidad de ponerlo en marcha. Eso es de lo que se trata. Por eso, pero ¿dónde están en la Asamblea Nacional? Entonces lo que yo digo es, acortemos la distancia y acerquémonos a lo que van a ser los actores para poder ir viendo qué coincidencia tenemos con ellos. Por lo regular no les gusta que uno les recuerde los eventos históricos, pero yo vuelvo a repetirles, cuando la UNO se creó, el mayor número de partidos políticos provenían del Frente Patriótico de la Revolución. El resto de las organizaciones éramos partidos fuera del Parlamento y sin personería jurídica. Y sin embargo logramos elaborar 17 propuestas de reformas a la Constitución que fueron el elemento fundamental de la concertación de todas las organizaciones de la UNO. Y de eso es lo que estoy hablando, de empezar a buscar los mecanismos de acercamiento. Yo pongo de ejemplo, Alfredo César anda haciendo unas propuestas muy buenas sobre el tema de las reformas electorales. Creo que el PLC está empezando a hacer reuniones con diferentes sectores. El PLI acaba el C por L acaba de hacer o de tener una visita con unos miembros de la alianza. Pero todo eso lo que te tiene que conllevar es a crear un movimiento que obligue al gobierno a tener que sentarse y a empezar a cumplir con lo que digo sobre el debate electoral.
A eso es a lo que yo me estoy refiriendo. ¿Cómo? Porque afuera lo que ven es un parlamento. Nosotros sabemos cómo es la situación de las organizaciones que están ahí, pero afuera lo que ven es una serie de partidos con diferentes siglas. Y que no son, y que están ahí, que participaron en un proceso electoral en alianzas, nada más. Y por lo consiguiente, esa legitimidad hacia afuera ellos lo tienen. Aunque algunas personas que nos han venido a visitar sepan o no los conozcan, pero ese es un problema interno. Ese es un problema que tenemos que resolver nosotros. Vos lo acabas de decir en tu alocución. Tenemos que estar todos los nicaragüenses en esto. La solución tiene que salir de nosotros, por nosotros y para nosotros. Y no podemos seguir creando este tipo de divisiones. Si yo tengo un vehículo, aunque sea una cacharpa, mi obligación es hacer una inversión para que esa cacharpa me lleve a la meta en una forma segura. De eso es lo que se trata, Jaime, y eso no lo estamos haciendo en este momento. Pero el que pues, no se está haciendo porque el gobierno no lo quiere hacer. O sea, si el gobierno... Pero olvídate, la oposición puede... ¿Qué le impide a la oposición empezar a hablar con los diferentes sectores que están en la asamblea? Pues si están hablando. Digo que vayan a hablar con la bancada del Frente Sandinista, porque primero les da un infarto antes que ir a hacer. ¿Qué es eso? Que no se puede hablar con alguien de una opinión política diferente. Hasta donde yo tengo ¿Cómo entendido... queremos resolver el problema del país si no tenemos capacidad de conversar decentemente como seres humanos? Hasta donde tengo entendido, Alfredo César dijo que ellos se habían reunido ya un par de ocasiones con la Alianza Cívica. Vos acabas de mencionar que el Ciudadanos por la Libertad acaba de tener varias reuniones con miembros de la Alianza Cívica tocando los temas electorales. Tengo entendido que las organizaciones pro reformas electorales se han organizado con los partidos políticos y con la Alianza Cívica. Si las reuniones se están dando, si el que no se quiere reunir es el gobierno con nadie. Es que hay organizaciones políticas dentro de la asamblea que tenés que empezar a conectarte con ellas, porque son votos, porque son un medio de expresión, aunque no sean de nuestro total agrado. Te lo vuelvo a repetir, el 80% de la conformación de la UNO era Frente Patriótico de la Revolución, y los demás éramos extraparlamentarios. Mientras nosotros no logremos eso, si vos me decís a mí que estamos en una dictadura, hombre, yo no puedo esperar que el dictador venga a regalarme las cosas. Claro. Tengo que arrebatar, tengo que trabajar para ir ampliando mis espacios. Y eso es lo que no estamos haciendo aquí, porque le ponemos un detente. El que no está conmigo, te dicen, está contra mí. ¿Qué es eso? Si yo tengo derecho a disentir. Y yo he escuchado a miembros de la alianza que dicen, el partido que no esté aquí, está fuera de aquí, es zancudo, es sapo. ¿Qué es eso? ¿Cómo querés concertar una unidad? ¿Cómo querés construir intereses comunes si estás descalificando de entrada? Si estás actuando en una forma tan dictatorial como el gobierno que tenés. Entonces no entiendo cuál es el cambio que queremos hacer en el país. Si nosotros mismos no podemos tolerar un pensamiento diferente dentro de nuestras propias organizaciones, ahí está surgiendo una nueva organización. ¿Vos crees que esto se compone de estarse dividiendo y subdividiendo y subdividiendo? Entonces no entiendo cómo es que buscan la unidad o la concertación cuando empiezan a crear otras organizaciones para que me apoyen a mí. Yo creo que estamos equivocados y por eso yo te decía, falta sinceridad de ambos lados. No estamos jugando al pueblo de Nicaragua con las cartas sobre la mesa. Estamos engañando a la población. No, en ese sentido estoy de acuerdo. Eso es un pecado social que estamos cometiendo, aumentando la crisis de dolor de la familia nicaragüense. Pero también vos tenías un pueblo que te dice, o sea, ¿qué más ha aguantado el pueblo de Nicaragua? ¿Qué más puede aguantar el pueblo de Nicaragua de este gobierno Ortega Murillo? Ha sido una represión constante, más de 500 muertos, heridos, decenas de miles exiliados, represiones diarias, falta de Estado de Derecho en Nicaragua, en cualquier momento llegan a tu casa, te echan preso, el colmo pues, o sea, ya lo vimos, el colmo de lo absurdo que se está viviendo aquí en Nicaragua. Y ayer presenté el video de un señor que expreso político
que pintó su casa azul y blanco. Y llegó la policía a confiscar en la pintura para que no pudiera seguir pintando la casa azul y blanco. Y no solo eso, al día siguiente llegó con gente de la alcaldía a pintarle la casa en amarillo porque no era permitido que tuviera la casa en azul y blanco. Imagínate lo absurdo en que hemos llegado, que eso está viviendo Nicaragua. Bueno, sí, contra esos absurdos tenemos que luchar, pero no es una forma intolerante que se puede hacer. Entonces, mientras no empeces a hacer un tejido, una red donde todos podamos alcanzar, donde todos podamos colaborar y nos podamos tolerar, esto no va a funcionar. Entonces, cuando a mí me dicen, es que Ortega está ganando tiempo, yo les respondo, no, él no está ganando tiempo, nosotros le estamos regalando el tiempo, porque no hemos podido coordinarnos. Es decir, tenemos una meta, pero no hemos podido coordinar el cómo va a ser el recorrido para llegar a la meta. Andamos dispersos. Yo veo ahí cómo va toda la gente a Washington. ¿A qué van a Washington? Pero no los he visto crear otras circunstancias que puedan ir colaborando. Por ejemplo, se habla de la situación dolorosa que viven los nicaragüenses en el exilio. Vos y yo hemos vivido en diferentes tiempos, en diferentes momentos del exilio. Sabemos lo lacerante que es. También del otro lado, ¿verdad? Gente del Frente Sandinista, que es tu adversario político en este momento, también ellos en su época vivieron el exilio. O sea que todos los nicaragüenses sabemos lo que el exilio significa. Pero hay una gran diferencia. Aquí no se ha empezado a trabajar en el ámbito de cómo va a ser la repatriación de los nicaragüenses. No, estamos dedicados a otras cosas. Estamos dedicados a buscar sanciones, ¿verdad? Que en su momento pueden tener una efectividad y una validez, pero que no te están resolviendo el problema de fondo por el momento. No, yo creo que ahí el momento. Yo creo que ahí yo sé que vos estás en favor de esto. Yo respeto eso, Jaime. Pero yo sé que hay. Yo lo que te puedo decir es lo que te estoy diciendo. En este momento no te está resolviendo la crisis. En este momento. No, pero yo sé que hay. Pero lo que vos dijiste. Deberíamos de trabajar en la línea que te pueda ir resolviendo el problema. Pero eso es lo que yo quiero señalar. Estamos regalando tiempo para nada, porque no estamos acumulando lo que necesitamos acumular para poder tener un triunfo electoral. Pero lo que yo te estoy diciendo es que la aceleración que acabas de hacer yo creo que no está correcta, porque yo sé de gestiones, yo sé de planes, yo sé de conversaciones, yo sé de estrategias que se están armando con exiliados, sobre todo con los exiliados de Costa Rica, que son la gran mayoría y las que están en una situación sumamente dificilísima, para buscar el mecanismo que le garantice su seguridad a la hora de regresar a Nicaragua. Y yo sé que hay miembros de la Alianza Cívica, hay miembros del Azul y Blanco que están con organizaciones internacionales de derechos humanos, con organizaciones para garantizar el transporte de regreso y garantizar la seguridad una vez que estés allá. Que se están haciendo gestiones y se están haciendo planes, se están haciendo. Eso es una gran noticia que me acabas de dar. Da una gran tranquilidad, porque aquí se está perdiendo la mano de obra calificada que costó no sé cuántos años capacitarla para poder ir construyendo los edificios que veníamos viendo en el país, y ahora todo está afuera. Vos me decís cuántos periodistas están afuera, cuántos médicos han tenido que abandonar el país. ¿Cómo no me va a congratular a mí saber que se está trabajando en esa línea para poder asegurar un regreso seguro? Eso yo lo felicito, pero no debería de ser en el ámbito, esto debería de darse un poco de mayor conocimiento para que las familias que están en Nicaragua, de todas esas personas que tuvieron que abandonar el país para salvaguardar su propia vida, hombre, tengan una mayor tranquilidad y estén a la expectativa, porque hay que dar tranquilidad en diferentes ambientes. Aquí la situación económica está lacerante. Hay una convocatoria que se dio hoy, Azucena, para el 22, 23, 24, si no me equivoco, de diferentes organizaciones
que inclusive varias de ellas están dentro de la alianza, pero no fue la alianza la que hizo la convocatoria, ni la Unidad Azul y Blanco, el movimiento campesino, el movimiento 19 de abril, el movimiento de las Madres de los Mártires, el movimiento de presos políticos, convocaron a un paro de 72 horas, 22, 23 y 24 de agosto. ¿Qué opinamos de eso? Yo siempre he escuchado lo del paro, ¿verdad? Y aquí se cree que es como la panacea. Se paró por 3 días un sector, ¿verdad? Porque no puedes decir que el paro ha sido total. Aquí, porque hay personas que mantienen sus negocios, que trabajan, etcétera. Entonces, la totalidad del paro no ha sido real. Se cree eso, ¿verdad? Y hace poco leía un Twitter creo que era de Sofía Montenegro, donde hacía una remembranza sobre los paros que se hicieron contra la dictadura de Somoza. Dijo, no votó a Somoza el paro. Y yo recuerdo de ese paro que la empresa privada se metió la mano a la bolsa, le dio 1 mes y medio de salario a sus trabajadores y una gran cantidad de víveres. Según la empresa privada, con ese aporte individual y colectivo, porque era para todos y cada uno de sus trabajadores y para la familia de esos trabajadores, pues la gente iba a ir a la calle a protestar para presionar contra el dictador Somoza. No, la gente agarró sus víveres y se fueron al mar. Y ese, como te he oído decir muchas veces, el que con leche se quema hasta la cuajada sopla, ese es el dicho que usas, ¿verdad? Así es. Entonces, eso ha quedado. Pero hay otra diferencia de paro, que es el de solidaridad en Polonia. Hombre, lo más sencillo es, no vas a trabajar. Deja que el empresario abra, pero no llegues a trabajar. Esa es otra forma de hacer un paro. Ni consumás. ¿Por qué vos querés? ¿Ah? Ni país para el consumo. Esa era una forma efectiva en solidaridad en Polonia, ¿verdad? Era una huelga de brazos caídos. Eso se puede hacer, pero tenés que poner en riesgo tus beneficios. Y eso es lo que no se quiere poner aquí, porque aquí amamos a Nicaragua de una forma bastante cuestionable. Cuando nos conviene es que yo lo hago por amor a Nicaragua. Cuando no nos conviene es porque mi familia depende de ese salario que tengo, ¿verdad? Y si yo dejo de ir a trabajar, entonces no gano. Qué alegre. A esa conveniencia no puedes estar jugando tampoco. Y vuelvo a repetirte, no estamos siendo lo suficientemente honestos con el pueblo de Nicaragua. Ayer conversé con Mario Arana, el doctor Mario Arana, miembro de la Alianza y presidente de ACHAM, y ayer tuve un programa, el martes tuve un programa con Alfredo César y José Palé, donde hablan, ellos ya dicen que la decisión es convertir a la Alianza en el vehículo donde se aglutine a la oposición en este país, que la van a ampliar, la van a fortalecer, va a haber la apertura necesaria para que sea la alianza la que aglutine a todos los sectores de la oposición y ser el vehículo que coordine pues la lucha desde la oposición hacia con el gobierno de Ortega, incluyendo pues el vehículo, en su momento se convertirá en el vehículo electoral. ¿Ves? Hay mucha gente que decía, hay otra gente, un grupo del sector que dice que ya la alianza jugó su papel y que aquí se debe crear ¿cuál es lo que le llamaban ellos? Una coalición, es lo que me ha dicho varios del grupo, una nueva coalición, ¿verdad? Más representativa, más abierta, y que ese se convierta en el vehículo. ¿Cuál ves vos? ¿Ves la alianza cívica con la capacidad para poder ser el vehículo que aglutine a la oposición aquí en Nicaragua?
yo haría la pregunta al revés. ¿Ve la Alianza Cívica algunos partidos políticos el vehículo adecuado para que ellos puedan abordarlo y llegar a la meta? ¿Ve? Porque lo que yo siento aquí es que hay como una tercia. Nadie quiere perder su espacio. Y la Alianza es una marca país. Pero las personas que la conforman no están inscritas en ningún documento. Eso quiere decir que pueden ser movibles, pueden ser sustituibles. Eso es lo que uno lee entre líneas, que cada quien quiere conservar su espacio. Y mientras estemos en eso, así he escuchado yo, por ejemplo, hoy a algunos miembros de C por L decir, no, ¿para qué más partidos políticos? Porque el bipartidismo aquí nunca funcionó. Casualmente, el haber destrozado la posibilidad de una participación más plural es lo que nos ha empantanado en la problemática de ahora. Nos hace falta, Jaime, una gran dosis de humildad política y de mucha compasión para el país. Tenemos que aceptar en qué momento podés jugar y en qué momento te tenés que retirar. Pero es que vos tenés que tomar en cuenta si algo, Azucena, dos cosas. Me imagino que en las negociaciones, porque una de las cosas que se está hablando, y se dijo desde el principio, que cuando se llegan las negociaciones con la OEA para la reforma de la ley electoral, una de las cosas que se iba a tener que exigir era que se permitiera a todos aquellos que querían participar, agrupaciones o movimientos que querían participar, que se les permitiera participar. En otras palabras, que la entrega de personería jurídica no fuera tan complicada como es, ni tan excluyente como era la actual. Entonces me imagino que la alianza va a aplicar para tener su propia personería jurídica y convertirse en el vehículo para hacer de ellos pues la casilla en su momento dado para correr como una alianza pues. Me imagino que Ciudadanos por la Libertad también está diciendo, bueno, yo soy la casilla, ocupa mi casilla. Pero no podés criticar a Azucena, y aquí es donde viene el punto, que la clase política en Nicaragua ha dejado mucho que desear. Y ha habido partidos políticos que en un momento dado son oposición, otro momento dado son aliados del gobierno, después vuelven a ser oposición, después vuelven a ser aliados del gobierno. Entonces, para aquellos que toda su vida han sido oposición al gobierno, por tanto, de repente recibir aquellos que en un momento dado fueron aliados del gobierno, lo ven con dudas, lo ven con desconfianza, lo reciben con escepticismo y te dicen, espérate un momentito, yo no le tengo confianza a este partido, no le tengo confianza a estos políticos, porque ya tuvieron con Ortega, te dicen, y no le puedes reclamar por tener esa duda. Es lógico que tenga esa duda y esa desconfianza, ¿o estoy equivocado? No, es lógico, y sobre todo si fueron cogobierno y copartícipes de muchas actividades que arruinaron el país en los años 80, tenés todita la razón de dudar de ello. Todita la razón. Pero no se trata, la desconfianza se ha venido consolidando en todos los sectores. Hay desconfianza con los empresarios. Porque también fueron aliados. Así como es. Que si solo los empresarios se beneficiaron en ese momento. No es cierto. Nos beneficiamos todos los nicaragüenses, de una u otra forma. Unos con chorros, otros con chorritos y otros con gotitas. Pero todos entramos al juego de la adaptación de lo que se estaba haciendo. Aquí hay desconfianza. Decime por favor, si la desconfianza es la virtud cotidiana del nicaragüense. Y es lo que no hemos podido superar. Y si seguimos cultivando esa desconfianza, hombre, no es Daniel Ortega el que está ganando tiempo. Somos nosotros los que le estamos regalando el tiempo. Porque no tenemos la capacidad de superar eso, Jaime. Pero es que la verdad, vos decís qué es lo que hemos venido cultivando, pero es que lo que sea, por ejemplo, ahorita que estamos en el programa, estoy recibiendo un montón de comentarios a través de insumos en la televisión, en la pantalla. Y mucha gente me pregunta a Azucena Ferrey, que es aliada del gobierno o es oposición al gobierno. Te pregunto, ¿y eso qué?
No, te pregunta, ¿cuál es la posición política? Pero yo soy una ciudadana nicaragüense, a ver. Soy una ciudadana nicaragüense que estoy dando mi cara, haciendo comentarios. No, pero son presidente. No ando ni con seudónimo ni con pasamontañas. Así es. Vos siempre has dado la cara. Entonces yo estoy aquí expuesta como cualquier ciudadano. Hago mis señalamientos sobre lo que me gusta y lo que no me gusta. Yo estaría muerta si me dijeran que soy piñatera. Yo estaría acabada mi vida si me dijeran que en la época de los 80 me hice millonaria con el mercado negro. ¿Verdad? Yo estoy tranquila, Jaime. No, es correcto. He aportado lo que he tenido que aportar al país. Así es, de diferentes ángulos. Y me jacto, y vos lo decías al inicio. A mí me gusta conversar y cultivar las amistades. Yo no me peleo con nadie por política. No lo veo como mi enemigo. Lo veo como mi adversario. Y eso me ha permitido a mí poder sentarme a conversar con mucha gente y tal vez tener una mente más abierta que otro. Entonces, si vos tuvieras que catalogarte tu partido, el partido que vos presidís, como un partido de oposición, ¿sos oposición o no sos oposición? Estamos en la acera desde el momento que vos estás haciendo crítica y reconociendo lo mal que el gobierno está trabajando, el abuso de poder con el que se nos ha tratado, los crímenes que no se solventan, las desapariciones que no se deberían de dar a diario, la incertidumbre económica a la que nos están sometiendo por gusto, hombre, no sé qué soy. Ok, entonces te asumí, ok. Una pregunta, entonces, cuando vos decís, por ejemplo... Soy y pertenezco a un partido que tiene más de 60 años de existir en el país. Y que le quitaron la personalidad jurídica. Senadores, ha dado diputados, que se ha arriesgado, que se ha expuesto su vida en la lucha con 3 dictaduras. La de Somoza, la que quieren ocultar, que es la de los años 80, porque hay muchos que ahora se visten de héroes y mártires y quieren ocultar esa época de abuso de poder, de crímenes silenciosos, de fosas comunes que se vinieron a dar a conocer después, y esta actual. Yo tengo que reconocer que he tenido la bendición de Dios de vivir estas 3 experiencias y de poder trabajar y de poder opinar dentro de las 3 experiencias. Y creo poderle servir a Nicaragua desde mi casa. Estoy tranquila, estoy jubilada. Y lo que aporto lo puedo aportar desinteresadamente. Y vos me has preguntado a mí, si tuvieras oportunidad de hablar con el presidente Ortega, ¿qué le diría? Presidente, se le está escapando el tiempo para solventar el problema del país. Porque el 21 está a la vuelta de la esquina. Pero sentémonos a platicar cómo vamos a llegar a la vuelta de esa esquina. Eso es lo que yo quisiera poderle decir cara a cara. ¿Cómo quebrantar o saltear o cómo penetrar ese círculo cerrado de comunicación con el presidente Ortega? O sea, antes, yo me acuerdo que antes vos podías, te acercabas a hablar con Nicho Marenco, o te acercabas a hablar con Bayardo Arce, o te acercabas a hablar con Payo Solís. Bueno, ahora Payo no está en Nicaragua, y entonces le manifestaba inquietudes a ellos y preocupaciones. Ellos se la transmitían a Ortega. Ortega en algunos casos se la devolvía a la persona que le había manifestado esas inquietudes. Había ciertos mecanismos inclusive de comunicación con él que pareciera ahora ya no existe, pues ya no dicho que Nicho apareció en la foto la vez pasada, pero no se sabe si está activo o no está activo. Bayardo también. Pues entonces, ¿cómo penetrar ese círculo que hay alrededor del presidente Ortega para precisamente llevar ese tipo de mensajes como el que acabas de decir? Pero Jaime, el primer problema es que si uno se acerca inmediatamente te dicen, ya estás de zapa. Entonces toda la gente se entume. Yo he escuchado a miembros del COSEP que están sentados en la mesa con lo que se llama alianza y le tienen temor a todos los contratados de Twitter de una organización política que les vuela riata.
¿Cómo querés entonces poder llegar al círculo de poder? Si antes de dar el primer paso ya te crearon un abismo. Hombre, hay una persona entre las que vos podías haber mencionado que fue el creador de la Convergencia Nacional, Álvaro Baltodano. Álvaro es una persona que es accesible, pero nadie quiere ir a hablar con él. A ver, ¿quién se atreve? Porque estas conversaciones no pueden ser debajo de la mesa. Tienen que ser con mucha claridad para poder ir construyendo la confianza a la que vos te referías. Pero ya ves que mencionaste a Álvaro. Tienen que ser tranquilas, ¿verdad? Pero ¿quién se atreve? ¿Se atreve alguien a levantar el teléfono y decirle, Álvaro, podemos tomarnos un café? Quisiéramos transmitirte inquietudes que tal vez vos podés comentar con el presidente. Ah, no, pero nadie se atreve a hacer eso, y el que lo hace, descalificado, muerto y sepultado. Pero me contaron, ya está en la casualidad que me contaron, esta pregunta se la hice también a otra persona que antes por lo menos tenía la capacidad de platicar con gente muy allegada al gobierno, y me decía, hombre, que la embajada americana, por ejemplo, tuvo la oportunidad de platicar con Baltodano, con Álvaro, y que vio a Álvaro bien alejado de todo, pues, o sea, como que a Álvaro lo apartaron del círculo de la toma de decisiones, y ahí está ahí, pero no está ahí, pues. Yo tengo mis reservas sobre eso. Yo creo que Álvaro es una persona que tiene acceso y tiene buen acceso. Creo que Bayardo tiene muy buen acceso, pero el problema es el temor de este lado, como decís vos, ¿verdad?, de poder llamar a funcionarios. Hombre, bajemos un poquito, pues. Nadie quiere hablar con los ministros. Ah, que están de adorno, pero son los ministros, y en algún momento podrán canalizar alguna inquietud. Y son seres humanos que están angustiados por la situación económica. No creas que no piensan en su familia. Eso es poco realista, el no pensar que las circunstancias que estamos viviendo nosotros las estamos viviendo todos los nicaragüenses. Unos en mayor grado y otros en menor grado. Pero nadie se atreve a romper ese impasse. Nadie busca un acercamiento. Porque no sabe si por temor a la crítica, por temor a la prensa, por temor al Facebook, por temor al Twitter. O porque no sabe si Twitter y Facebook anónimos. ¿Ah? Porque no sabe si realmente hay voluntad del gobierno de querer llegar a un acuerdo. Que la voluntad la tenés que comprar, Jaime. Si me decís que estamos viviendo en una dictadura, mi obligación es arrebatarle la libertad a la dictadura, arrebatarle espacio a la dictadura. Yo no puedo esperar, si vos me decís que estamos en una dictadura, va a venir él a regalarme los espacios. Exactamente, pero entonces, ¿qué es tentador, pongámosle? ¿Qué le puede ofrecer la oposición que sea atractivo al presidente Ortega? En la mesa de conversaciones, Jaime, yo te lo dije la vez pasada con mucha franqueza, y lo he repetido en varias ocasiones. Hombre, ahí han habido oportunidades para hacer contrapropuestas y nadie se atreve a hacer una contrapropuesta. En primer lugar, porque no tienen capacidad de decisión. Todo lo van a consultar. Y cuando vos estás haciendo ese ida y venida, ya se pierde la cosa. El interés y la oportunidad. Pero es el mecanismo que eligió Ortega. Él lo eligió. Pues sí, no fue él el que dijo que esas eran las condiciones. Estamos hablando de la segunda parte del diálogo, ¿no? Yo no sé cómo lo eligió. Yo no sé quién lo eligió. Porque él fue el que nombró a los 6 negociadores, y la otra parte nombró a los 6 negociadores. Pero, por ejemplo, y no sé, si a mí se me está ocurriendo, ¿quiénes son las figuras ahorita que pueden tener acceso a la sociedad civil, pongámosle pues, y acceso al presidente Ortega? En la Corte Suprema de Justicia, Albalú Ramos y Chicón Rosales, por ejemplo. Yo creo que Chicón es una persona accesible. Yo creo que si lo llamás y le decís, mire, pues todo es probar, ¿verdad? Yo no he hecho ese acercamiento, porque, pues, te vuelvo a decir,
Yo soy una simple semoviente, como decía Roberto Calderón, una ciudadana que está afectada, angustiada por la situación que estamos viviendo, porque no quiero este futuro de incertidumbre para mis nietos. Quiero un país más estable para el desarrollo que está haciendo mi hijo económicamente. Hombre, ¿cómo no me voy a preocupar? Pero son los actores los que tienen mayor responsabilidad para ir acortando los espacios, las distancias, para ir buscando un acercamiento. Hace poco oía yo, es que aquí no va a haber pacto. Y entonces, ¿cómo querés solventar la crisis? Depende de cuál es el pacto. Porque si el pacto es para repartirte cargos, mejor ni hablemos de él. Pero si el pacto es para llegar al acuerdo de cómo va a ser el proceso electoral, bendito sea el pacto. Todo mundo. Depende de la interpretación que le dé al término pacto. Todo mundo. Acuerdo, convergencia, concertación, pero aquí no se habla de eso. No, estamos claros que y lo decíamos la vez pasada, se lo decía Mario, y se lo decía el doctor Paleya, y eso que es algo que tiene que meterse la gente también, que esta no es una guerra en la que estamos, porque no es una guerra donde va a haber gente con victoria y gente derrotada, victorioso y derrotado. Aquí hay una negociación donde vos vas a tener que ceder y van a tener que ceder los otros, y esas cedidas no necesariamente van a ser populares, pero van a ser necesarias para poder llegar a los acuerdos de ambas partes. Así es. De ambas partes. El problema es, donde yo estoy de acuerdo, lo que yo creo es que en estas mesas negociadoras hay gente que tiene aspiraciones presidenciales y no está dispuesto a pagar costos políticos para llegar a acuerdos. Yo creo que ese es el grave problema que se retire, que tenga la caballerosidad política de retirarse, que busque quien lo pueda sustituir adecuadamente. Por eso te decía, no estamos siendo sinceros con el pueblo de Nicaragua. ¿Qué sería? Hay intereses particulares, no solamente del gobierno, que está en la obligación de buscar cómo defender sus intereses, sino de parte de quienes lo adversan o de quienes lo adversamos. ¿Qué sería, Susana? Supongamos, va X persona, va con suficiente representatividad y se reúne y le lleva una propuesta al gobierno de Ortega, al gobierno del presidente Ortega, y le dice: mira, el país no aguanta hasta el 2021, tú mismo, la crisis económica, se va a destruir la economía, ya no digamos el Estado de Derecho, ya no digamos todo lo demás, ya lleguemos a un acuerdo, vámonos a unas elecciones que pueden ser, bueno, ya, para que puedan entender realmente y darle chance a la oposición de que sean competitivas y con una chance real, ya lo más temprano que pueden tener, está hablando de noviembre del 2020. Vámonos a elecciones en noviembre del 2020, conformemos, hagamos una reforma a la ley electoral consensuada, empecemos a trabajar en ella, que los partidos políticos den su opinión, que las organizaciones de la sociedad civil den su opinión, que la gente que tiene experiencia den su opinión, nombremos a un Consejo Supremo Electoral aceptable para todos, ¿verdad? Pero ya que se acabe la represión, ya que se acabe el acecho, ya que se acabe el ataque a la iglesia, volvamos al país a tratar de normalizarlo lo más que se pueda, soltemos a los 120 presos políticos que queden, y nosotros, por aparte, vamos a pedir a la comunidad internacional que congele todo tipo de sanciones. Eso, ¿vos crees que así tan simple se podría lograr? Se perdió la oportunidad de hacerlo cuando... No, pero no vayamos para atrás. Oíme, Jaime. Es que te estoy respondiendo a tu pregunta. Esa contrapropuesta debió haber surgido en ese momento, cuando pidieron el levantamiento de las sanciones. Mire, presidente, claro, vamos a formar una comisión mixta, usted me pone la fecha del proceso electoral, me pone en libertad a toditos los presos políticos, separa todo lo que vos dijiste, señalaste de represión, desaparecidos, etcétera, 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 y vea, vamos mixto. En una comisión mixta vamos a ir al Senado, a la Casa Blanca y al Congreso. Pero
¿Eso es factible que lo hagan los sectores de oposición? Sí es factible. Yo creo que no tienen capacidad ni para chamarreo. Que me disculpen, pues. Yo creo que sí es Entonces, factible. Jaime, mira, hay una cosa que me gustaría recordarte porque estamos hablando otra vez de adelanto de elecciones. Yo creo que la fecha ya está establecida, es para el 2021. Tenemos que empezar por reconocer que esa es la fecha que nos están poniendo y que no tenemos capacidad para variarla. No, pero oíme, pero es que Oíme, espérate un momentito, ¿eh? Y entonces lo que tenemos que empezar a ver, vuelvo a repetirlo, como dice el refrán, la mula al trigo. El documento firmado en el 2017 con la OEA. Necesitaríamos conocerlo. Porque la gente me dice, está en la página web de la OEA. No, eso ya ha tenido reforma. Debemos de conocerlo. Mira, la embajadora de Argentina, que vos sabés que en el entusiasmo y el fervor patriótico del nicaragüense, le otorgaron la ciudadanía monimboseña. Sí. Y en los círculos políticos es conocido como la novia de Nicaragua. ¿Sabes lo que le agradezco a esta señora? Que con toda tranquilidad nos dijo dos cosas importantísimas en su entrevista del Nuevo Diario. Cosa que ha pasado desapercibida en los medios de comunicación y en los temas de debate, ¿eh? Dijo dos cosas. Quiero aclararle. Los 75 días para la comisión que acordamos en Medellín empiezan a correr cuando se forme la comisión. Bueno, estamos sentados esperando que se forme la comisión. Eso corre tiempo, ¿verdad? Te lo estoy diciendo por tu planteamiento de adelanto de elecciones. La segunda cosa más importante que dijo, y que la deberíamos de grabar en la mente y el corazón de todos los nicaragüenses, es que, ¿por qué están pidiendo ustedes que expulsemos a Nicaragua de la OEA? Cuando eso conlleva que los dejemos totalmente solos. Aquí he oído yo los expertos oeólogos que han sido ministros de Relaciones Exteriores, que han sido representantes del país en la OEA, decir que eso no era cierto, que la OEA siempre nos iba a acompañar, que lo que queríamos era una sanción más para hacer presión al gobierno. Hombre, la novia de Nicaragua nos aclaró ese tema. Con eso quiero decirte, Jaime, que no hay posibilidades de los 75 días hacer suma calendario, tomar los periodos de vacaciones en cuenta, las reformas que se tienen que aprobar, llegaste suave. ¿Cómo era que decían? Aterrizaje suave. Aterrizamos en el 21. No. Así que yo creo que debemos de asumir con responsabilidad la realidad que tenemos enfrente, sí, pero y empezar a trabajar en esa línea. El problema es que vos no estás viendo, los errores nada más de un lado y no estás viendo los abusos. No, yo estoy viendo los errores de los dos lados. Yo te he dicho que el gobierno ha tratado al país brutalmente. No solo eso. Al trompón y a la patada. O sea, ¿cómo puedes confiar? También y la confianza y la desconfianza no es solo entre la misma oposición, la desconfianza es con el mismo gobierno. ¿Cómo puedes tener confianza con un gobierno que ya firma acuerdos y después no cumple los acuerdos ya firmados ante garante? Porque ya hubieron acuerdos firmados con la alianza y como testigo el Nuncio y la OEA, sí, es cierto, y el gobierno sencillamente dejó de cumplirlo, nunca lo cumplió. Y el Nuncio ha trabajado de filigrana en muchísimos aspectos para beneficio del pueblo de Nicaragua, y solo ha aguantado pis y rincón. Por eso, pero no estoy hablando del Nuncio ahorita, yo estoy hablando del gobierno. Lo mencionaste y yo te hago una referencia. Bueno. ¿Verdad? Porque eso cala también en la confianza. Sí. Bueno, entonces yo estoy haciendo relación a lo que vos me estás diciendo y aprovechando para hacerte un señalamiento. Dígame. La desconfianza que nos lleva a desconfiar, yo creo que hasta de la Virgen de Cuapa. Sí. Bueno, ya oye,
con la campaña de odio que ha desatado este gobierno contra la Iglesia Católica, algo nunca visto, pues. Yo creo que ni en los 80 hubo una campaña de odio tan profunda hacia la Iglesia Católica como la que está ahora. Porque en los 80 solo había el sistema único de televisión, el sistema sandinista único, no habían más medios de comunicación, no habían celulares, pero no, y la operación Alacrán y la desnudada de Monseñor Carballo y ahí lo ve en la plaza los ataques al cardenal Obando. No, eso ha sido una tradición entre el Frente Sandinista. Pero vos tenés que ir reconociendo cuál ha sido una constante en ellos, en oposición o fuera de la oposición, de su mismo partido. Así es que la obligación de nosotros, Jaime, que nos decimos y nos llamamos demócratas, es acortar esas distancias, llenar los vacíos y hacer las propuestas lógicas. Yo creo que una propuesta lógica es empezar a trabajar en la concertación de las organizaciones para poder adentrarnos a la reforma y a la victoria en un proceso electoral. Esa propuesta que yo te dije, que la veo simple, pero que abarca todo, ¿verdad? Y que se puede empezar a ejecutar lo más rápido posible. ¿No la ves viable? O sea, tomado en cuenta que tener el pueblo muriéndose de hambre, hay gente que se está muriendo de hambre. Jaime, te me perdiste, discúlpame, volveme a hacer la pregunta. Esa propuesta que yo hice, que te dije yo, supongamos que llegara X persona y le ofreciera a Ortega esto y esto, ¿verdad? ¿No la ves viable? Claro que es viable. Yo creo que desde el punto de vista del comandante Ortega y de Rosario, no solo como vicepresidenta, sino como lo que ella es, deberían de interesarle. Y yo creo que hay que asumir, llenarse de valentía, de coraje y poder hacer la presentación de las propuestas que uno crea que podrían llevar a una solución efectiva al país. Yo creo que habría que pedirle a la comunidad europea una intervención más efectiva en el ámbito de la mediación, en el ámbito de las garantías que nos podrían ofrecer a los nicaragüenses en general, ¿verdad? Porque aquí lo que se quiere y lo que nos ha perdido es pensar que el gobierno va a salir por la puerta más chiquita que tenga Nicaragua, y eso no va a ser así. También tenemos que aclimatarnos a pensar eso. Que si ellos nos han obligado al exilio, nosotros debemos de buscar cómo no obligar ni seguir profundizando esas cosas. Yo no te digo que vas a andar del brazo y por la calle con ellos, pero crear un ámbito de respeto dentro del país, que es un país para todos y que tiene buenos y malos y mediocres, digo, hombre, yo creo que deberíamos de empezar a trabajar en esa línea. Garantías no solamente para un sector, sino para todos los sectores de nicaragüenses, para vos, para mí, para todos. Ok, don Susana, comentarios finales. Agradecerte, Jaime, esta oportunidad de conversar con vos y a través de vos llegarle a más nicaragüenses, compartir con ellos la angustia cotidiana, el deseo imperante que tenemos de encontrar la solución a esta crisis y de podernos reencontrar los nicaragüenses para fortalecer el país, para desarrollarnos de la manera integral que merecemos. Los nicaragüenses nos merecemos una calidad de vida excelente, la que hemos venido soñando y la que hemos venido aspirando. Yo creo que el tema del doctor Serrano Caldera de la Nicaragua posible, ahora más que nunca está cerca de que lo podamos hacer una realidad. Mil gracias, Jaime, y Dios te ha de permitir un pronto regreso a tu país. Gracias, Susana, gracias por haber participado del programa. Se te agradece y siempre uno aprende. Y esa es la idea del programa, de la idea que buscamos personas que tengan opiniones diferentes, que tengan diferentes ideologías, para oír los puntos de vista. Y yo sé que vos sos una de las personas que tiene la ventaja de poder comunicarte
cogete el gobierno, cogete la oposición, cogete de todos los sectores, que te da bastante base para poder discutir diferentes temas. Así que mientras tanto agradezco a todos ustedes, amigos televidentes, por estar con nosotros. Ya saben, esta lucha la vamos ganando. Es complicada, es difícil, ¿verdad? Estamos en momentos a veces que podríamos caer en la desesperación, lo que no hay que hacer. Sabíamos que esto no iba a tomar tiempo. Inclusive es increíble ver lo que hemos logrado en tan poco tiempo, pero al mismo tiempo no podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay que seguir usando la imaginación, proponiendo ideas, haciendo propuestas para ver cómo podemos acelerar el encontrar la solución, que es una negociación para que hayan elecciones adelantadas, para que se haga una reforma de la ley electoral, para que se haga una reforma al Consejo Supremo Electoral, para que haya garantías nacionales e internacionales, para que se acabe la represión, para que salgan los presos políticos que están ahí, para que los nicaragüenses puedan participar en cualquier tipo de marcha, protesta, sin miedo y con todo el derecho que uno tiene. Porque cada día que pasa, la economía se está destruyendo, los negocios se están perdiendo, el empleo se está perdiendo, nicaragüenses se han tenido que ir al exilio, y los que ya están en el exilio cada día están en una situación inclusive mucho más difícil. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana en Cuarto Poder. Jaime Arellano en La Nación, el programa de mayor audiencia matutina en calidad de entrevistas. Para que el Poder Judicial pueda hacer su trabajo profesionalmente e independientemente. ¿Cuál es el nivel de abstención que realmente se podría dar? Ir resolviendo los problemas del país poco a poco. La voluntad y la libertad de los ciudadanos nicaragüenses. Debate y opinión política, económica y social de nuestro país. Conducido por el licenciado Jaime Arellano.